Bien, una vez definido nuestro modelo de educación por competencias, ahora tenemos que traducir ese modelo en nuestras actividades evaluativas a nivel de asignaturas, a nivel de áreas y a nivel de componentes de conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es coger ese modelo de competencias, de formación por competencias, y hacerlo un poco más manejable a través de qué? De una abstracción importante para nosotros y es un modelo de productividad. Ese modelo de productividad lo vamos a definir a través de tres ejes en un plano cartesiano. ¿Por qué en un plano cartesiano? Digamos porque tiene dos ventajas importantes. La primera es que nos permite utilizar una condición de medida homogénea y la segunda es que nos da a nosotros una visión directa de cómo debería ser el componente de formación. Es decir, gráficamente nosotros podemos abstraer rápidamente lo que estamos tratando de evaluar y verlo como un elemento en donde podemos generar evolución en la medida en que el estudiante o el modelo o el sistema va creciendo. Entonces, es importante, primero que todo, aclarar, ¿sí?, que hay un componente actitudinal, como lo vimos en nuestro modelo, hay un componente procedimental y hay un componente cognitivo. Fíjense en lo siguiente. Entonces, este modelo lo vamos a leer al contrario de las manecillas del reloj. Es decir, fíjense en lo siguiente, nuestro componente actitudinal viene conformado, si este fuera el eje de Y, este fuera el eje de Z y este fuera el eje de X, digamos que son fronteras, pero no son fronteras sólidas, son fronteras que digamos se van traslapando una con la otra, de forma que el modelo nunca va a tener una definición estricta y exacta entre qué es un componente y qué es el otro, sino que ambos van a entrar en un proceso de fusión en donde eh, como lo veremos cuando hablemos de nuestro modelo fractal, hay unos elementos o puntos en común que cierran el modelo. Entonces, fíjense lo siguiente, nuestro componente actitudinal corresponde a toda la parte azul que vimos nosotros en lo que es la parte artística y lo que es la parte de proyección social. Nuestro componente cognitivo tiene que ver, como lo vimos en la parte roja, con todo lo que es la formación de TICs y el componente de desarrollo fisiológico y no con nuestro componente procedimental, todo lo que tiene que ver con el modelo académico y la forma como nosotros cuadramos nuestra malla curricular. Digamos que esta es una abstracción que estamos utilizando para poder entender el modelo. Entonces, como es una abstracción, tenemos que poder medirlo. Y desde ese punto de vista, entonces debemos saber qué vamos a medir en el componente actitudinal, qué vamos a medir en el componente cognitivo y qué vamos a medir en el componente procedimental. Y fíjense en lo siguiente, cuando hablamos de el componente procedimental nos referimos a qué sabe hacer el individuo, cómo él reacciona desde la perspectiva sistémica a una determinada actividad. ¿Qué es el componente actitudinal? Ese componente actitudinal tiene que hacer referencia al ser, a cómo nos comportamos, a cómo actuamos ante determinadas situaciones. Y por último tenemos nuestro componente cognitivo que se refiere a lo que yo sé, es decir, la información, los datos, las experiencias, todo lo que yo he logrado recopilar a través de mi modelo de formación o dentro de mi experiencia personal o de la vida que he venido llevando y que me sirve para proyectarme hacia nuevos conocimientos y a reaccionar de determinada forma en determinadas situaciones. Ojo, una vez nosotros hemos logrado definir estos parámetros, entonces lo que hacemos es traducirlo a lo que nos pide a nosotros el modelo de formación por competencias. Fíjense en lo siguiente, entonces tenemos un área actitudinal, tenemos un área procedimental y tenemos un área cognitiva. Y fíjense que esa forma como nosotros vemos el modelo es la misma forma que nosotros debemos utilizar en nuestro modelo de evaluación por competencias. Es decir, si yo tengo una competencia, yo tengo que esa competencia verla desde la perspectiva actitudinal, desde la perspectiva procedimental y desde la perspectiva cognitiva para que sea un componente integral, es decir, que tenga múltiples saberes para poder afrontar un saber hacer en un contexto. ¿Listo? Pero también tengo que tener un componente integrador y es que todos esos saberes me deben definir como individuo y me deben definir como un elemento
que aporta a la sociedad y que ese aporte a la sociedad va a verse reflejado en un cambio de la misma. Entonces, lo que tenemos es una relación casi que directa entre lo que es el modelo, lo que es la competencia y lo que se nos pide por parte del sistema de educación que sea la formación por competencias. Ahora bien, ¿eso a qué nos lleva? Que nos lleva a que nosotros debemos tener muy clara la definición de los perfiles. Y aquí es donde viene la primera elemento importante de la medición del modelo de competencias desde la perspectiva del plano cartesiano. Fíjense que si yo lo traduzco en un conjunto de coordenadas, ¿sí? Yo puedo medir el componente cognitivo, yo puedo medir el componente actitudinal y puedo medir el componente procedimental partiendo de mi modelo de tres ejes o del modelo de tres ejes y tratar de evaluar de alguna manera, dándole algunos pesos relativos a cada uno de ellos, cómo va a ser el vector de formación que le voy a dar a mi estudiante. Y este vector de formación suena a un término muy técnico, es decir, vector, uno se acuerda de física, se acuerda de trigonometría, se acuerda de ese tipo de cosas, pero básicamente ese vector de formación lo único que nos están midiendo es el perfil, el conjunto de herramientas, el conjunto de saberes y el conjunto de actitudes que he logrado formar en mi estudiante después de que él ha pasado por un proceso dentro de mi institución. Y ojo, me refiero a institución desde que sé chiquitico en el jardín y prejardín, a cuando pasa a la escuela o al colegio, y cuando nos lo entregan a nosotros en la universidad y nosotros entregamos un producto semi elaborado a la sociedad que todavía sigue en procesos de formación, porque estos modelos son de aprendizaje para toda la vida, pero lo que me está diciendo realmente este vector es, mire, usted logró hacer que su estudiante, que su profesional, que su aprendiz, que su educando tenga un componente relativamente importante a nivel procedimental, un componente que le va a ayudar a actuar en sociedad y algo de saberes que le va a permitir a él construir conocimiento. Lo que uno esperaría, lo que uno quisiera es que esos componentes todos tuvieran la misma proporción, de tal manera que tuviéramos un grupo de personas totalmente íntegras. Pero resulta ser que si lo hacemos de esa manera, digamos que estaríamos desconociendo la diversidad y la dinámica del sistema. Hay personas que son más proclives a hacer procesos técnicos, hay personas que están más interesadas en los procesos de investigación y por lo tanto estarán más interesadas en el saber. Y hay otras personas que están más interesadas en interactuar con otros individuos y estarán más inclinadas hacia una condición vocacional de tipo actitudinal. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? Pues que en estos modelos, ¿sí? Yo puedo tener diferentes, perdónenme, yo puedo tener diferentes tipos de perfiles. Fíjense en lo siguiente, el perfil azul nos está definiendo un perfil muy enfocado en el saber, en los conocimientos. Y estamos hablando de personas que están enfocadas hacia el componente científico, hacia el componente de producción de conocimientos. Mientras que aquí tenemos en la línea amarilla un componente más hacia las personas, más hacia las acciones, hacia la interacción, hacia la proyección social, y tenemos en la línea verde un perfil más enfocado hacia las condiciones netamente procedimentales. Entonces tenemos personas técnicas, ingenieros, físicos, que están más enfocados en lo que pueden medir, en lo que pueden palpar. Entonces, eh, afortunadamente, los modelos de formación por competencias nos permiten esta gran diversidad y nos dan la oportunidad de movernos en un ámbito de 360 grados en este cuadrante positivo. Es decir, tenemos múltiples perfiles que nos van a permitir a nosotros tener una gran variedad de profesionales y esa gran variedad de profesionales respondiendo a necesidades particulares de la sociedad. Y ahí es donde está el gran secreto de la formación por competencias y la forma como nosotros debemos asumirlo, y es que no todos hacemos exactamente lo mismo y que ese no hacer exactamente lo mismo nos da a nosotros un lugar en la sociedad en el cual, perdón, podamos hacer transformaciones y cada vez proyectarnos más como una especie que es socialmente responsable, que conoce muchísimo más de su entorno y que aparte de eso sabe interactuar con los otros individuos desde sus propios saberes. Teniendo en cuenta esto, entonces, fíjense que aquí ya empieza a tomar forma la evaluación por competencias, porque cada vez que yo voy a hacer
un proceso de evaluación debo de tener en cuenta esos tres ejes. Es decir, debo saber, debo actuar y debo proceder en consecuencia. Y esa es, digamos que, la gran diferencia con las evaluaciones de tipo puntual o de tipo conceptual, y es que aquí nosotros no estamos esperando que la persona nos dé una respuesta exacta, sino que en función del contexto en el que nosotros lo coloquemos, él tenga los argumentos necesarios, interprete de manera adecuada y decida de manera propositiva cuál deberá ser el mejor curso de acción a seguir. Y ese va a ser nuestro siguiente paso.